Mi nombre es María Angélica Santana, soy la coordinadora de biología de la Universidad Simón Bolívar y quisiera hablar un poco sobre cuáles son las expectativas y los problemas que tiene nuestra carrera. Biología es una carrera que es muy diversa y hasta los momentos habíamos tenido una gran cantidad de campos que podíamos ofrecer a los estudiantes. Que mucho de nuestro plantel de profesores se está yendo y al irse los profesores y técnicos que nos apoyan en los laboratorios también de altísimo nivel, pues cada vez se hace más cuesta arriba todo lo que es el proceso de impartir la docencia en nuestras aulas, tanto en la parte teórica como la parte práctica. En la parte práctica pues tenemos muchísimas dificultades en cuanto a equipos que se van dañando y no se pueden sustituir tampoco, y la parte de reactivos. Lo que ocurre en la actualidad es que tenemos matrículas grandes, como en la actualidad este año han entrado ya 80 personas, estudiantes nuevos, y muchos tenemos entonces la incertidumbre de qué va a pasar con estas matrículas si nosotros no tenemos la infraestructura, los equipos, los materiales y sobre todo el personal preparado para atender a todos estos estudiantes y llevarlos hasta el final de forma exitosa. Hola, mi nombre es Elena Raimundes, trabajo específicamente en biología reproductiva de angiospermas, pero soy la profesora encargada del laboratorio de biología de organismos 1, que es el laboratorio de biología vegetal. Profesora Cristina Sainz Borgo, trabajo en ecología de comunidades de aves y doy el laboratorio de fisiología animal. Hola, mi nombre es Carolina Pestana, profesora adscrita al Departamento de Biología Celular y trabajo en el laboratorio de investigación de genética molecular humana, junto con la doctora Antonita Porto. Además, soy profesora coordinador responsable, uno de los profesores coordinadores del laboratorio de genética. Buenos días, mi nombre es Yetsuri Figueroa, trabajo en el laboratorio, en este espacio que es el laboratorio de microbiología general y genética general, se dictan ambas materias, asignaturas acá. Mi nombre es Aldo Crocker, trabajo en el laboratorio de ecología experimental del Departamento de Estudios Ambientales y dicto la parte, el módulo de marina del laboratorio de ecología 2. Ok, mi nombre es Marixa Calaboquis Hernández. Trabajo en el laboratorio de bioingeniería de tejidos, pero anteriormente, hasta hace nada, he trabajado con bioquímica de parásitos. Este es mi laboratorio de investigación, pero además mi laboratorio docente es el de bioquímica 1, allí soy coordinadora desde muchísimos años. Yo soy Ainhoa León Zubillaga, trabajo en el laboratorio de comunidades marinas y bueno, el área que desarrollo pues en la investigación es ecología marina y imparto el laboratorio de biología de organismos 2. María Angélica Santana, en el laboratorio de biotecnología de plantas, y imparto varios laboratorios como es el de microbiología general, la práctica de ácidos nucleicos del laboratorio de bioquímica y el laboratorio de electiva biotecnología de plantas. Importantísimo. Sin laboratorio no hay adquisición de destrezas, sin laboratorio ustedes los estudiantes no se darían cuenta de los procesos, sin los laboratorios ustedes no pondrían en práctica herramientas que necesitan sí o sí para desarrollar cualquier proyecto de investigación, llámese trabajo dirigido, llámese tesis, llámese investigación de lo que sea. En esos laboratorios ustedes adquieren verdaderas destrezas manuales, destrezas de pensamiento, destrezas de cómo realmente abordar un problema que se les presente, cómo programarse ante un ensayo, una experimentación. Entonces el laboratorio, aunque es muy básico, realmente se les enseñan las estrategias y las herramientas que ustedes necesitan para abordar cualquier proyecto de investigación que a ustedes se les presente en el camino. Entonces ese es un laboratorio que yo considero básico realmente. Bueno, los laboratorios obviamente son muy importantes porque son en los que los estudiantes tienen la oportunidad de entrar en contacto directo, en vivo,
con los organismos vivos que se estudian en la biología y específicamente en este caso conocer entonces las plantas. No, definitivamente no. No quiere decir que no pueda ir acompañada por un video, pero definitivamente el manejo directo del material le da una experiencia diferente a los estudiantes. Hemos hecho, en algunos casos, videos demostrativos de actividades prácticas que hemos hecho aquí. No hay nada como que se compare la realización en vivo de una actividad práctica. Las cepas pueden comportarse diferentes, las soluciones pueden actuar diferentes, y no hay nada como que el estudiante, el que se está forjando como investigador, realice él mismo sus actividades y tenga sus observaciones propias. Y que uno pueda comparar con resultados anteriores, ya sean videos demostrativos o de fotografías que el profesor presente. Es bastante crítica, ahí tenemos una serie de limitaciones importantes que van desde viáticos para hacer salidas de campo hasta materiales y equipos. La situación de nuestro laboratorio no pudiera decir que es crítica, pero sí ha bajado bastante el nivel en el cual nos desempeñamos, ya que muchas de las prácticas han tenido que ser disminuidas en la cantidad de grupos o estudiantes, no tanto estudiantes que participan, sino en la cantidad de grupos en las cuales se realiza. Esto debido a la falta de reactivos, a la falta de equipos necesarios, reactivos y material de vidrio. Y por eso hemos tenido que disminuir, muchas veces no hemos eliminado las prácticas como tal, pero sí hemos disminuido la cantidad de materiales. Por ejemplo, tenemos un gran déficit en microscopios y lupas que los estudiantes usan para ambos laboratorios de microbiología y genética general. Bueno, el laboratorio de fisiología animal tuvo que tener una serie de cambios porque se utilizaban una serie de equipos que ya estaban demasiado viejos y obsoletos y ya no funcionaban, es decir, ya las prácticas no se podían hacer porque eran equipos que tenían 20 o 30 años, muchísimos en mal estado. Entonces tuvimos que reorientar todas las prácticas para poder seguir llevando adelante el laboratorio, porque si no hubiéramos tenido que suspenderlo. El laboratorio de biotecnología de plantas no se ha podido dar como tal, y en sustitución hemos tenido que buscar como trabajos dirigidos para que los estudiantes adquieran destrezas que son necesarias para su vida profesional, por lo menos en el área de cultivo de tejidos vegetales y biología molecular de plantas. En el área de bioquímica también se han dejado de dar lo que es la parte de la PCR, porque no tenemos cómo pedir los primers, hacer los geles con sus marcadores de peso molecular, y hemos recurrido a veces a otras herramientas, pero no es lo mismo a que el muchacho monte su reacción. Incluso los últimos 2 años lo que se ha hecho es que es una reacción para todo el laboratorio, que no debería ser, sino que cada estudiante monte su reacción de PCR con sus controles para poder tener la experiencia completa. Bueno, dejamos de hacer la práctica de músculo, por ejemplo, y la práctica de corazón, porque ya los quimógrafos estaban en tan mal estado que prácticamente no podíamos ver los resultados de la práctica bien. Lo que veíamos eran unos artefactos y unos resultados que no eran los que correspondían, porque ya los equipos estaban demasiado viejos y obsoletos. Organismos 1 es el primer laboratorio como materia obligatoria que den los muchachos en biología, y es el que les va a proporcionar primero lo que es el manejo del microscopio y de la lupa en sí. Además los enseña también a la parte de hacer informes, pero comienzan entonces toda esa práctica que se necesita dentro de un laboratorio de manejar material, hacer los informes, hacer observaciones, hacer dibujos, y todo eso entonces comienzan a practicarlo ya en biología de organismos. Herramientas importantes que, si bien la biología molecular en un principio el concepto era tomado como que este laboratorio de genética es nada más para los que se van por el área de biología celular, con el tiempo hemos entendido que la biología molecular es un área fundamental en cualquier especialidad, que en el caso de biología sea un estudiante quiere irse por la rama de ecología o cualquier otra, la biología molecular es fundamental. Y si aquí nos enfocamos en el área genética, muchas de las experimentaciones que nosotros hacemos o uso del equipo y el material pueden ser utilizadas en cualquier área científica. Por eso
consideramos que es algo vital y por eso es una materia obligatoria que debemos ejercer con la excelencia que merita. Bueno, todo biólogo considero que debe vivir la experiencia de las salidas de campo, de las horas prácticas, de manera de complementarlas con todo lo que se adquiere a nivel teórico. Entonces es bien importante cualquier apoyo que podamos recibir, tanto económico como de cualquier forma también de profesores y profesionales que nos puedan apoyar en las diversas áreas.